Milce, Cristian, Tomás, Agustina, que son los que van a estar disertando. Y bueno, seguramente vamos a dar espacios para preguntas. Y igualmente yo voy a estar siguiendo el chat. Si alguno quiere dejar alguna pregunta por ahí, yo la voy a ir tomando y bueno, compartiéndola con el equipo. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y bienvenidos. Le doy directamente ya el pase a los chicos para arrancar con la charla. Bien. Perdón, pregunto, ¿si se escucha bien, se ve bien? ¿Quieren que nos pongamos acá? Perfecto. Sí. No. La cámara está muy bien. La cámara agarra ahí. Bien, dale, perfecto. Bárbaro. Todo ok. Todo ok, bueno. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lamentablemente no tenemos buena noticia. El próximo año vamos a venir con buena noticia. Lo prometes. Te lo prometo. Te lo prometo. Ojo que hay algunas cosas. No te lo puedo decir, pero hay cosas para que pensar en el próximo año realmente tal vez tengamos un cambio de juego. Pero para arrancar, bueno, y decirle lo que estamos diciendo a la gente es que este año hay que pasarlo como sea, que hay que aguantar como sea, y que es un año muy complejo y que va a ser la campaña más difícil de los últimos 20 años. Y así arrancando con no buenas, pero bueno, necesarias advertencias, vamos a la primera víctima del año, que es el TRI. Y no lo podemos presentar de otra manera que diciendo un poco. Así que, y de hecho, ¿cuánto podemos perder? Lo estábamos hablando hace una semana atrás y hoy ya cambió la respuesta. Ya sabemos. Hoy ya vuelve, digamos, y creo que todas las semanas vamos a tener novedades que no van a ser buenas. Pero bueno, estábamos hablando, contándole a la gente que más allá de que venimos con una sequía que es mucho más importante de lo que pasó en el 2020. El 2020 lo tenemos muy fresco. En Córdoba hubo 15 quintales de promedio para toda la provincia. Fue un desastre en toda la región pampeana, excepto en Buenos Aires, que tuvo rindes récord, que fueron impresionantes y salvaron un poco el día, salvaron la campaña. Bueno, obviamente no es el caso, no es la situación. Nosotros cuando empezó la campaña estábamos diciendo, ¿puede pasar que sea una campaña mala en el resto de la región pampeana y también en Buenos Aires? Porque hay una cosa extraña que suele pasar, que Argentina es un país muy amplio y por una cuestión de las circulaciones muchas veces pasa que podés tener o un año malo en lo que es Buenos Aires y bueno en el resto de la región pampeana, sobre todo hablando en trigo, o al revés. Pero esta vez, rara vez te pasa que o te va bien en todos lados o rara vez te pasa que te va mal en todos lados. Y estábamos viendo que es de los casos raros que te va mal en todos lados. Y esa es un poco la preocupación. Una cosa que lo arrancamos a decir hace mucho tiempo, pero esto es la gran diferencia que hay con el 2020. ¿Está? Buenos Aires fue un récord impresionante en toda la provincia. Fue récord a nivel de lo que tenemos nosotros de números. Creo que terminó cerca de, si no fueron 38, 39, 40 quintales, toda la provincia. Y el sudeste también explotó, ¿no? 2020, el año pasado, por supuesto, no acordamos tenemos récord, nada que ver. Bueno, nosotros calculamos 23 millones de toneladas. Cuando empezamos a rever los rindes del año pasado, nos empezaron a contar que eran un poquito mejor, pero bueno, así estamos. Y esto es lo que muestra, aparte de que Buenos Aires y toda la región pampeana están afectadas, lo que estábamos viendo es que tuvimos este efecto de doble pinza que fue el de las heladas. Acá lo que nos mató, sobre todo acá en la región central, fue estas heladas del 9 de octubre. Nosotros trabajamos con estos sistemas de información geográfica que vamos metiendo todo en un lugar para cruzarlo, para analizarlo, y todo le metemos toda la información climática, la información que hablamos con la gente, pero esto nos ayuda a veces a confirmar y a ver algunas cuestiones. Pero bueno, para contarle a la gente nada nuevo, que ya lo saben, pero realmente que fue devastador el efecto de la sequía con las heladas. Y también un dato raro, octubre, prácticamente tuvimos una helada todo el fin de semana. Esta fue la del 9, después siguió. De hecho, nosotros vamos a mostrar acá la semana pasada, pero hubo el domingo una. Y en Tandil estamos ahí viendo, pero si fueron 4 grados bajo cero o 2, porque bueno, por una cuestión del servicio meteorológico desconfiamos que haya sido 4, pero como sea hubo una helada muy fuerte en el corazón triguero. Así que, por eso yo les decía, la verdad no hay mejores noticias. Y esto de cuánto podemos perder cambia día a día.
Así que vamos a charlar un poco del número, pero ¿hacia dónde va el número? ¿Se para arriba o para abajo? La tendencia es lamentablemente hacia abajo. Bueno, esto era un poco lo que estábamos contando que hace muy poquito tiempo. Bueno, esto lo sacamos hace 15 días. Estábamos hablando de 15 millones de toneladas para el país, habíamos recortado bastante, 1,5 millones. Y lo que está al lado es el cuadrito que tiene que ver con lo que nosotros vemos en la región núcleo. ¿Qué es lo que tiene de raro? Tal vez alguno conozca las delegaciones. Nosotros, la verdad es que si bien mostramos subzonas, lo que son los informes, el trabajo interno nuestro lo hacemos con las delegaciones, que son las viejas agrupaciones de departamento que usa el Ministerio de Agricultura, que a mí siempre me resultaron muy amigables porque están asociadas a los centros de primarios digamos, de producción, digamos, son como muy intuitivas, y nosotros lo seguimos por eso y después lo transformamos y lo publicamos por subzona. Pero para mostrárselos a ustedes, lo pusimos así, en crudo, como lo vemos, y lo que estábamos viendo hace un poquito más de 10 días, estábamos viendo 18 quintales para la región, 2 millones de toneladas y una pérdida de, bueno, casi 200.000 hectáreas. Lo que estábamos comentando con este informe de 15 millones de toneladas era que la verdad que la veíamos muy complejo y que si bien el número era 15, la gravedad de lo que nosotros veíamos era peor, ¿no? Y lo estuvimos actualizando la semana pasada, que salimos con una estimación de 13,7. ¿Y qué fue lo que cambió? Cambió, bueno, región núcleo, pasamos de 18 a 15 quintales. ¿Está? Tiene algo que... Yo te estoy contando estos datos por una cosa, para contarles que la verdad que el número ya debería ser menor que este 13,7. Y que probablemente o lo estemos actualizando esta semana o la próxima. Después una cosa que cambiamos en Entre Ríos, que dicen que sembró... ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El Entre Ríos, que era el único lugar que tenía un poco de agua, que decíamos, bueno, pueden sembrar un poco más de trigo, el único lugar que pensábamos que podían sembrar un poco más de trigo. Los chicos de Entre Ríos nos dicen, che, están poniendo un número que no es el que calculamos. Nosotros estamos viendo con imágenes satelitales que no es, está a 550.000 hectáreas y estamos viendo menos de 500.000. Entonces, bueno, también reflejamos eso. Entonces, no hay demasiados, hay algunos ajustes que estaban muy optimistas, pero demasiado optimistas en Buenos Aires, algunos ajustes en Córdoba, pero no hay grandes ajustes acá. Si bien es un recorte interesante, no hay grandes ajustes más de región núcleo, y ese también Entre Ríos estábamos trabajando con 28 quintales y lo bajamos 2 quintales, los chicos en realidad no estaban diciendo menos, pero bueno, lo acomodamos para hacer un recorte que sea mucho más lógico. Después también La Pampa, el número que habíamos sacado anteriormente era ridículo. Hay una cuestión de por qué era ridículo. La verdad que no podíamos recortar mucho más allá de lo que nosotros estábamos viendo por una cuestión de que, bueno, podía haber problemas de que siempre el temor de que intervenga el mercado, ¿no? Y por eso, digamos, fue un número que se contuvo un poco las pérdidas, si bien ya estábamos viendo menos, y el informe lo que decía, che, estamos viendo menos a pesar de que el número era este. Pero bueno, lo transparentamos un poco más. En La Pampa ya empezamos a ajustar un número más lógico, nos llamó gente de La Pampa diciendo que están poniendo, bueno, la situación es muy crítica, muy sensible, bueno, por supuesto charlábamos y empezamos a rever un poco el número. Esto es lo que actualmente considera la bolsa, pero bueno, la idea era esto, seguir la línea esta de cuánto podemos perder y contarle a ustedes, digamos, qué es lo que estamos viendo, y si el número que estamos viendo ahora es 13,7, un poco más, un poco menos. Obviamente ya dijimos que es un poco menos. Esto fue la helada, no del domingo pasado, sino la del domingo anterior. Ya estuvimos hablando con gente de Tandil, destacábamos algunos técnicos. Este técnico en particular es sumamente moderado, es una persona que te dice, no, está todo bien, y después cuando vos le preguntás la condición te dice, che, pero hay 30% que está regular, 10% que está malo, pero es muy moderado. Y por primera vez nos dijo, mira, estamos asustados, no sabemos qué va a pasar con esta helada porque nos agarró en un momento donde empieza a ser crítico para los cultivos, la falta de agua se nota mucho y no sabemos qué va a pasar, lo vamos a estar evaluando. La helada que hubo este fin de semana estuvo más corrida
fue acá en el centro de Tandil, ¿no? No sé si se puede, eso, ahí en el centro de Tandil. O sea, ahí estábamos hablando de que no sabemos si hubo un -4 o -2 por una cuestión digamos, de técnica de la estación meteorológica que era el servicio, pero que hubo una helada fuerte, la hubo, y la gente está asustadísima. Volvimos a charlar con gente y nos dicen que están calculando ya un daño que podría estar entre el 30 y 35% para un área que es fundamental para el trigo, ¿no? Que es, bueno, Tandil, que no venía tan mal, venía con una falta de agua que se estaba empezando a marcar, pero no venía tan mal. Por eso, digamos, es un indicador muy negativo para que claramente va hacia abajo la estimación. Y esta sería la cuarta helada de octubre, algo rarísimo. Esto es muy raro para octubre, por una cuestión de estadística. Estaba hablando esto fue el 30 bueno, el 30-31. 30-31. Terminamos como por cada un ingreso de aire frío. El primero nos reventó a nosotros, después estuvo limitado a Buenos Aires, pero, o sea, si nosotros pensábamos, bueno, está jugado el trigo en Córdoba, en Santa Fe, pero Buenos Aires viene, no viene. Ese es un poco, digamos, lo que falta como meterle mano para terminar de ver qué tan mal estamos, pero está mal. Eso es un poco... Bueno, una cosa tonta, pero que está, son esas cosas que se pueden hacer hoy en día. Cruzamos lo que es la falta de agua con el mapa de esa helada que hubo el 9 de octubre. ¿Y por qué lo cruzamos? Porque, bueno, usamos todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de responder a saber qué está pasando con los cultivos. Y una cosa interesantísima era que en Lincoln nos decían, acá se perdieron más del 50% de los lotes. Hubo una lluvia muy importante después de 60 milímetros, después de esto, pero bueno, pero al trigo no le cambia nada. Y nos decían, 50% de los lotes no se cosechan. Y nosotros decíamos, pero ¿será tan así? Nosotros siempre desconfiamos, digamos, siempre, pero vamos sobre la pista. Nos dicen, che, se perdió acá esto, y nosotros nos vamos a poner el número del 50%, pero vamos a ver qué está pasando ahí, vamos a charlar con gente y vamos a tratar de dimensionarlo, pero sabemos que hay una alerta. Y una de las cosas que nos sorprendió es que exactamente coincidía con, bueno, con ese círculo, es el de -1 grado. Está bien, nosotros tenemos 36 estaciones acá, podemos ser más precisos, pero de alguna manera la información se condecía muy bien con la falta de agua y lo que eran las heladas, incluso más, no es casualidad tampoco. Nosotros cuando empezamos a cruzar los datos, veíamos que el patrón de la helada esta del 9 de octubre seguía la circulación y también la falta de agua. Entonces tampoco es raro cuando uno piensa, digamos, en cómo fue el patrón, que realmente las zonas más complicadas son las que más sufrieron esta helada del 9 de octubre, ¿no? Y las pérdidas están. Las pérdidas, lamentablemente, cuando hablan de estas Villegas 100%, cuando hablan de Pergamino 80% que difícilmente se coseche, lamentablemente lo estamos teniendo en cuenta. Y tanto que cambiamos el número que decíamos 200.000 hectáreas perdidas a 400.000. ¿Por qué les cuento esto? Porque estas 400.000 hectáreas no están reflejadas en el 13,7. O sea, al 13,7 le tendrías que sumar 200.000 hectáreas que se perdieron. O sea, no es 13,7. Es 2,5. Yo creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a responder si es 2,5 o menos. Vamos a tratar de pensarlo un poco entre todos. Pero sí, no es 13,7, digamos. Y esto lo vamos a estar ajustando en días más, días menos, pero incluso 15 quintales no sabemos si realmente es 15 quintales o menos. Pero bueno, hoy el número que pesa es sumarle 200.000 hectáreas a la pérdida. A 15 quintales, 18 quintales. Sí. Y estamos dando números ridículos. 1,3. El año pasado calculamos claro, casi eso es ese dato. 7,8, 7,9, 8 millones. Vamos a la corta. El año pasado, contra 1,3. Esto es para la región tremendo, para la bolsa, con el laboratorio, para toda la gente que trabaja en la cadena de trigo, es tremendo. Y lamentablemente no es el único dato.
tan, digamos así, desastroso del trigo. Porque otro dato que nos llamaba la atención, acá lo que vos me decías, 2,5, puede ser 2,5. Nosotros decíamos, bueno, ¿cuánto podemos perder? Estábamos presentando. Y empezamos a poner cosas, pero yo la pregunta digamos, nosotros por un lado es como que hay una cuestión de hasta dónde podemos mostrar, que en general no tenemos problemas, pero muchas veces cuando hay situaciones muy complejas, hay que verlo por esta cuestión también tan sensible del mercado de trigo y todo eso. Pero entonces, lo que yo quiero contarles es si esto es un escenario o es algo que podría ser mucho más cercano a una estimación de hoy. Y yo creo que es, siendo yo un poco también preguntaba quién va a estar acá en la reunión, porque bueno, siendo que es un ámbito privado, podemos charlar algunas cositas más. Yo te lo presenté como un escenario. Yo no creo que sea esto un escenario, y creo que esto tiene que ver más con lo que está pasando hoy en trigo. ¿Por qué? Porque lo que estamos poniendo es, vamos con algo fácil, Entre Ríos. Entre Ríos los chicos nos dicen que, yo hablo de los chicos del ciber, que están toda la semana, los cultivos, y nosotros confiamos en ellos, digamos. Ellos hacen 24 quintales, no 26. Porque la helada, por más que estaban con un poco mejor de humedad, también golpeó Entre Ríos. Entonces el número no es 26, es 24. Y después otra cuestión muy llamativa, otra cuestión que a mí me dejó también, que también me asusta, y que no es un escenario, sino algo que ya están viendo, es Bolsa de Cereales de Córdoba, salió con un informe de 17,4. 17,4 quintales de promedio para toda la provincia. Yo ahí estoy poniendo 18, un poquito más, pero sí estoy reflejando la cantidad de hectáreas perdidas en esa estimación, que son 300.000. O sea, traté de acercarme al número de ellos. Esto no es una cuestión de van a salir, esto ya salió hace una semana y algo. Por eso, no sé si es un escenario. Digamos, en realidad estamos agarrando los datos que están dando vueltas sobre referentes que sabemos. Y la bolsa de Córdoba, de Buenos Aires en general, trabaja bien, trabaja lento, pero trabajan bien. Y los chicos tal vez son más optimistas que, digamos, si pueden tener alguna tendencia a ir para otro lado, es hacia arriba, no hacia abajo. Eso también lo que a mí también para contarle un poco la referencia que uno tiene, ¿no?, de trabajar en esto, ¿no? Después, ¿qué otro dato hay complicado? Bueno, acá sí están reflejadas las 200.000 hectáreas que hablábamos antes. Y el hectareaje se te va a 800.000 hectáreas perdidas. En una campaña mala, estás hablando de 800.000, 1.000.000 y hasta 1.200.000 hectáreas perdidas. O sea, es un número que es lógico. Y hasta podemos llegar a estar hablando de más hectareaje perdido. Estamos dentro de lo que es, en realidad, casi yo creo que el número de hectareaje para lo que es esta campaña estaría, digamos, el 1.000.000 de hectáreas no es algo para nada ilógico. Pero bueno, y después, ¿qué es otra cosa que a mí me pone nervioso y que sí podría ser un escenario optimista? Que Buenos Aires 30,7, 30,1, bueno, el ajuste es optimista. Hay zonas del centro de Buenos Aires que sabíamos que tenían alguna posibilidad de estar mejor y la potenciamos un poquito más. Pero considerando que hubo 4 heladas, hubo 2 heladas más después que la de este fin de semana y la otra, que no están tenidas en cuenta acá, que acá se están haciendo con rindes muy altos en Tandil, en el corazón triguero se le están poniendo datos que están por encima de lo que uno podría pensar en este momento. Y que hay zonas del centro de Buenos Aires que están más complicadas y que están siendo más optimistas, bueno, yo creo que el número está por debajo de 2,5. Y que esto no es un escenario. Así que no son buenas noticias. Yo les dije que no iban a ser buenas noticias. El próximo año tal vez sí hablemos de buenas noticias. Hay que aguantar como sea esta campaña. Pero bueno, es eso. Y para terminar, a ver. Bueno, esto ya no tiene mucho sentido, pero sí quería contarles algo de las lluvias. En realidad de las no lluvias. Estamos un poquitito complicados de tiempo. Si querés, de última lo dejamos para. Son 5 minutos. Son 5 minutos y te voy a. Él me presionó con la hora, sí, así que está. Pero yo te dije que no tengo buena noticia. Después si quieren, no sé, pero bueno. No hay lluvia para la próxima semana. Y la semana que sigue, con suerte, se esperan 10 o 15 milímetros.
Y la gente está ya no asustada por el trigo, sino muy asustada por la próxima siembra y por las condiciones que arranca la próxima siembra. Estamos recibiendo noticias muy malas que no son malas para lo que es una situación normal. Son malas para, y nos están hablando que es una situación realmente anómala y muy compleja. No estamos en el escenario, cuando yo les dije hay que prepararse para la peor campaña de los últimos 20 años, ya lo estamos viendo. ¿Está? Así que no me dejen hablar más. ¿Ya me acordé el micrófono? No, mentira. Después, si hay algunas dudas sobre siembra, de lo que está pasando con el panorama de siembra, bueno, está Florencia acá, que estuvo también trabajando, estamos viendo a ver qué pasa con el tema de la siembra de soja, así que bueno, cualquier cosa pues charlamos. Así que, bueno. Dale, gracias, Cristian. No, por favor. Bueno, teniendo en cuenta entonces el recorte en la producción, nos planteamos cómo se va a ajustar el lado de la demanda, digamos, qué va a pasar con el consumo. Ya esta mañana todos sabemos, tuvimos noticias hablábamos antes, la prórroga de las DJB, o sea, lo que ya se vendió de trigo al exterior, que estaba programado para embarcar entre diciembre y febrero, se les va a dar una prórroga de 360 días, permitiendo básicamente que embarquen en noviembre del 2023 con trigo de la campaña 23-24, digamos, un poco hacia ahí apunta esta prórroga. Nos parece que es una primera medida al menos, depende cómo termine el número de producción, que en algún punto era anticipada, digamos, este rumor ya se venía corriendo en el mercado, pero que bueno, sin dudas nos deja un poco con más incertidumbre respecto de cuánto efectivamente vamos a poder embarcar, por supuesto muy sujeto a cómo terminen estas próximas semanas con el número, especialmente en Buenos Aires. Nosotros tenemos entonces en el gráfico de barras lo que estamos mostrando es la caída en la producción, ¿no? Para tener una referencia histórica, estamos hablando de la producción más baja de los últimos 7 años prácticamente, con lo cual es una situación que o sea, no solo cae respecto al récord histórico de la campaña anterior, sino que también cae respecto a lo que normalmente Argentina producía durante los últimos 5 años anteriores a eso. Esta caída en la producción, por supuesto, nos va a hacer ajustar tanto la molinería, o sea, el consumo doméstico, como las exportaciones, pero sujeto a que el consumo de la molinería es muy inelástico, digamos, tanto por una cuestión de que el consumo de productos derivados del trigo en Argentina es un consumo culturalmente muy arraigado a la población, es muy difícil ajustar demasiado el consumo de productos como el pan, las pastas, las harinas, etc. También una cuestión, digamos, de política económica, de preservar esa demanda principalmente. A partir de ahí nosotros le pusimos relativamente un mínimo de 5,5 millones de toneladas que irían a la molienda, pensando en un escenario similar a ese año 2018, con la sequía que habíamos tenido, donde estamos en los mínimos de los últimos 10 años, pero es un número que Argentina ya tuvo que enfrentarse hace relativamente poco tiempo. Si asumimos ese número como uno posible, bueno, todo el ajuste va a venir del lado de la exportación. Para cumplir con los embarques que teníamos programados, con las DJB que sí teníamos presentadas, que eran 8,9 millones de toneladas, eso significaba que Argentina se quedaba con el stock final más bajo en más de 10 años prácticamente, lo cual por supuesto pone la lupa sobre el empalme de la campaña próxima, digamos, cómo vamos a estar en julio, agosto, septiembre del año 2023. Si encima la producción en lugar de 13,7 va a ser 12,5 o va a ser inferior a ello, por supuesto ya los números quedan un poco desequilibrados, y ahí es donde, bueno, se entiende esta decisión o se toma esta decisión de rolear las DJB, las ventas al exterior. Entonces, si incluso tuviéramos la posibilidad de exportar 8,9 millones de toneladas, que eso ya está descartado, lo que me interesa de este gráfico mostrar es esa línea punteada negra, que es la relación, que es el stock final, donde podemos ver que están los mínimos de la serie, más allá que hubo un stock final similar en la campaña 2017-2018, ese número son los más bajos que ha tenido el stock final de trigo en Argentina prácticamente desde la década del 90. Entonces nos está hablando de una situación muy ajustada y que sobre todo puede meter presión en el mercado sobre el segundo semestre del año próximo.
Y respecto de cómo se puede mover el mercado, digamos, la exportación ya vendió todo lo que puede llegar a exportar en la campaña próxima, posiblemente entonces alguna de esas ventas al exterior se roleen para la campaña 23-24, pero no hay más ventas que hacer, digamos, no hay nuevos negocios de exportación que hacer, ya se pagó todas las retenciones por trigo que se podrían pagar este año, ya todo el mercado, digamos, de exportación ya está declarado. Esto, digamos, nunca había pasado que empecemos una campaña de trigo con toda la exportación ya vendida, con todo el grano ya vendido, excepto en esa campaña tan histórica para Argentina que fue la de 12-13, cuando el trigo, se acuerdan, había llegado a $600 por tonelada acá, y ha sido una campaña muy difícil. Ahora, por supuesto, hay que ver cuánto termina efectivamente rolándose de exportaciones, pero bueno, es una situación donde las ventas al exterior ya estarían mayormente realizadas. Y si pasamos la mirada al mercado doméstico, bueno, ¿cuánto nos va a comprar la exportación? Eso siempre va a determinar un poco qué puede pasar con los precios, porque si la exportación está cerrada, pero la exportación deja de comprar en el mercado doméstico, bueno, hay un límite a la suba porque una gran parte de la demanda ya no la tenés. Esa exportación ya lleva comprado en el mercado doméstico 5,3 millones de toneladas. Y si uno viera cómo evolucionó la comercialización en estas últimas semanas, bueno, ya hace prácticamente 2 meses que ese comercio interno viene muy frenado, digamos, ya se van acumulando semanas donde la exportación de alguna manera tampoco está presionando tanto para comprar más, porque no se tiene muy en claro cuánto realmente va a poder embarcar esta campaña. Incluso, digamos, si supusiéramos que la exportación quiere comprar 9 millones de toneladas, bueno, lo que le resta comprar son 3,5 millones, o sea, es el mínimo volumen para esta altura del año, prácticamente desde la campaña 2014-2015 que tenía que comprar 3,7. Entonces, incluso si pensáramos en una exportación de 8,9, que insistimos, estaba cada vez más descartado, el volumen que le resta comprar a la exportación es relativamente limitado respecto a lo que es normal en nuestro país. Y la molinería le resta comprar todo lo que va a moler, esto es muy normal, digamos, la molinería trabaja con muy poca mercadería en stock, más que para el operativo, digamos, que le demanda la fábrica, con lo cual a la molinería le falta comprar prácticamente estos 5,5 millones de toneladas que estamos estimando que es una base de consumo doméstico. Bueno, y frente a esta... Tengo una pregunta. ¿De carry hay algo? De carry sí, y eso es lo que nos permite, digamos, mantener estos números. Si vamos al balance de oferta y demanda, que es esta tabla que vemos ahí, fíjense a ver si puedo, acá, en el stock final, sí. Claro, el carry. Ese es el stock final, ese es el carry. Que la campaña actual, o sea, la que termina ahora, haya sido récord con 23 millones de toneladas, nos permite un carry un poquito más cómodo que otros años. Lejos de récord históricos, o sea, no es un número demasiado inflado, pero es un carry un poquito más cómodo que la campaña anterior y sin dudas que la campaña actual. Y eso es un poquito lo que nos está compensando la demanda esta campaña. Porque si sumásemos los 6,5, entre el consumo molinero habíamos dicho de los 5,5, pero después hay que prever balanceados, el uso para semillas, que es un poquito menos de 1 millón de toneladas, eso nos da 6,5 millones de consumo doméstico, y con 8,9 de exportación, que nos da en total 15,3 millones, eso ya es más que la producción que la calculamos en 13,7, con lo cual, si vamos a consumir más trigo del que producimos, es porque vamos a comernos literalmente el stock que nos había quedado. Bueno, entonces, respecto de los precios internacionales, habíamos venido, digamos, normalmente el trigo en Argentina o los granos en Argentina valen menos que en el mercado de Chicago si comparamos los mercados domésticos, simplemente, digamos, o mayormente por las retenciones. Mínimamente vos tenés que tener una diferencia entre el precio doméstico de grano en Argentina y el precio doméstico de grano en Estados Unidos, que lo da la alícuota de retenciones que nosotros pagamos y por supuesto Estados Unidos no. Entonces lo normal es que estemos relativamente abajo de Chicago, como todos sabemos. En el último tiempo se había empezado a ajustar esa diferencia, y de hecho el trigo argentino estaba más caro que en Chicago, pero en lo sucesivo vamos a tener dos factores que van a empezar a pesar.
Fundamentalmente que Argentina en este escenario de momento queda fuera del comercio internacional. La Argentina ya vendió todo lo que puede vender, posiblemente exporte menos de lo que vendió incluso. Eso de alguna manera nos deja afuera de los vaivenes del mercado internacional. Y bueno, por supuesto lo que vamos a tener es el otro factor, la incertidumbre en la producción, digamos. Hay que ver cuánto más de 3,5, 2,5 o el número que podamos terminar ajustando para ver realmente cuánto puede exportar Argentina. Si puede exportar más de los 5,5 millones que ya vendió la exportación, bueno, la exportación va a reaparecer comprando más grano. Si ese número ya abastece la demanda externa, bueno, ahí ya vamos a tener un mercado, suponemos, un poco más calmo al principio, aunque insisto, a mí me preocupa un poco que pueda pasar en el segundo semestre del año que viene, sobre todo a medida que nos vayamos acercando cada vez más al empalme con la 23-24. Sí. ¿Te preocupa que Y quede o cómo salga? claro, tal cual, cómo podamos quedar, digamos, creo que hoy por hoy la incertidumbre es muy grande respecto hasta dónde puede caer la producción. Es imposible, supongo, que caiga menos de lo que necesita la molinería, o sea, asumimos que ese consumo va a estar, pero para mí un punto de inflexión va a ser si podemos exportar más o menos de lo que la exportación ya compró, que son esos 5 millones y algo que tiene adquirido. Ahí nos va a dar un mejor panorama respecto de si va a reaparecer o no va a reaparecer la demanda de los exportadores en el mercado doméstico. Así que bueno, este es el panorama del lado de la demanda. Lo dejo a Tommy ahora viendo un poco la cuestión regional y qué nos puede pasar específicamente en la zona del Gran Rosario. Bien, yo voy a hablar un poquito de eso, del balance regional de oferta y demanda. Acá ven que el gran palo productivo se lo pega la región centro. Nosotros para este análisis regionalizamos región centro como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, el norte de Buenos Aires. La región sur es La Pampa y el centro sur de Buenos Aires, y la región norte es Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán. Fíjense que interanualmente, pensando en este número de 13,7 de producción, la caída en región centro es de más de la mitad, o sea que el 55% de producción versus lo que tuviste el año pasado te cae en esta zona. Región sur, bueno, con estos últimos, como bien comentaba Cristian, de estas últimas heladas y el impacto que podría tener en el sur de Buenos Aires, habrá que ajustar más la caída en esta zona, pero por lo pronto también considerando que en la 21-22, o sea, esta campaña, la que explotó fue precisamente la producción de la región centro. En la comparación interanual, obviamente que va a ser, si en esta te fue muy bien y en la que viene te va muy mal, es donde más tenés caída, ¿no? Fíjense acá un poco lo que bien comentaba al principio Cris sobre producción. Esto es considerando los 1,6 millones para zona núcleo, que ya debería estar abajo, 1,3 decía. Bueno, fíjense, esta es la menor producción de zona núcleo desde al menos el 2003-2004. O sea, al menos 20 años, que es la menor producción en la región de trigo. Y muy contrastante con los 7,6 que habías tenido en la campaña pasada, en la 21-22, que había sido el récord. Si sumamos a esto, bueno, bien, ahí, eso mismo. Si sumamos a esto la región, todo el resto de la región que conforma la región centro, pero que no es región núcleo, ahí tenemos que para región centro va a ser la menor producción en 8 años, o sea, serían 7,8, obviamente con posibilidad de seguir ajustando. Y una caída de menos de la mitad de lo que le tuviste el año pasado, o sea, un palo importante. Entonces, considerando estos números, bueno, la producción cayendo más de la mitad, las exportaciones ajustarían más todavía, o sea, esto le quitaría ayer al Gran Rosario como exportador de trigo. Las exportaciones de este año, o sea, la 21-22 cerrarían en cerca de 10,7 millones de toneladas de los puertos rosarinos, de las 15 más o menos que se exportan a nivel nacional. El año próximo te caería más de la mitad, de vuelta.
El ajuste de la molienda no sería tan marcado porque, bueno, la gran cantidad de molinos de la región, o sea, obviamente región centro incluye a los principales focos de consumo y los principales molinos, entonces no debería caer tanto la molienda en la región. Lo que sí habría probablemente es un problema intrarregión centro, o sea, por ejemplo, la molienda anual de Córdoba usualmente son 1,3 millones de toneladas, y ya el último número que mostró Cris era de producción de provincial de Córdoba era 1 millón de toneladas, así que Córdoba va a tener que salir a buscar trigo de otra provincia directamente. Ahí habrá que ver qué rol juega Entre Ríos, que entre todo, bueno, si bien caía, por ahí era el que más se sostuvo. También qué puede aportar el norte, y bueno, qué aportará por el norte de Santa Fe, por ejemplo, que no estaba tan impactado en números. Pero bueno, ese problema interregional seguramente se esté notando en esta campaña, que molinos que usualmente compran en la zona van a tener que salir a buscar de otros lugares. Bueno, y los stocks en región centro quedarían cerca de la mitad, quedarían muy ajustados, o sea, en línea con el número nacional. Así, las exportaciones desde Gran Rosario serían las más bajas desde la 2014-2015, o sea, las más bajas en 7 años, con posibilidades de seguir ajustando, porque si además, o sea, si ya estamos hablando de que en zona núcleo es 1,3 en vez de 1,6 y habrá que ver cómo siguen ajustando el resto de la región centro, lo que se exporte desde Gran Rosario podría caer incluso por debajo. Por supuesto, obviamente en línea con lo que termine siendo efectivamente la exportación a nivel nacional. Y lo mismo de la molienda en la región sería muy similar a la de 17-18, y la caída de cerca del 10% respecto de la 21-22. Las dejo con Agus para hablar un poco del panorama internacional de trigo. Bueno, empezando porque quiero aclarar una cosa que estuvimos hablando recién, que Emil se comentó acerca del saldo exportador, y si bien ya hemos cumplido el cupo, no necesariamente quedamos por fuera de las influencias del mercado internacional. O sea, lo que siga pasando en el mundo va a seguir modificando la estructura o desequilibrando el mercado del trigo a nivel nacional también. Por eso es que nosotros agregamos siempre una mirada externa para poder poner, digamos, foco en lo importante y que también se tenga en cuenta a la hora de analizar, hacer negocios y demás. Entonces, en ese sentido, hay una reorganización del comercio internacional que se está dando, que se viene dando desde inicios del 2002, obviamente con la crisis ruso-ucraniana, pero dentro del saldo exportador que queda para la producción de trigo para la campaña que viene, la 22-23, tenemos en el gráfico que vemos, se puede ver cómo se divide realmente el mundo entre los principales exportadores de trigo que tuvieron saldos de producción bastante buenos, abultados y abundantes, como es el caso de Rusia, obviamente, que llegó a las 92 millones de toneladas, y le deja un saldo exportador de 42 millones de toneladas, es un récord. La Unión Europea también al principio venía un poco complicada con el clima, pero logra sacar 35 millones de toneladas para exportar al mundo. Y Canadá también vemos como desde el 2021-2022, que es la línea turquesa, venía con una producción que caía respecto al año anterior, y esta nueva campaña viene muy bien y va a poder exportar 26 millones de toneladas. Lo mismo con Australia, que si bien también ahora está complicada porque las lluvias abundantes están ralentizando la cosecha, viene muy bien y viene bastante, digamos, por encima de lo que pasa con el otro bloque que vemos en rojo: Estados Unidos, Argentina, obviamente Ucrania, porque justamente estos países que encima están castigados por el clima y por saldos productivos, digamos, bastante recortados, justamente a nivel geopolítico y con la crisis ruso-ucraniana, dejan un mercado para tomar, que claramente Rusia tiene mucho poder, justamente porque es un mercado que se trata de Medio Oriente, Asia, Egipto, Turquía, son todos países que tienen una estructura socioeconómica bastante, digamos, sensible
por lo tanto no pueden dejar de consumir el trigo y van a ir a buscar trigo ya no al socio comercial de menor costo, sino justamente el que le convenga para poder alimentarse. Si es el trigo más barato, buenísimo, si no va a haber que salir a comprar un trigo a un precio en un país que tiene ya, digamos, riesgo de crisis alimentaria. O sea, este es el contexto internacional en donde el desbalance en el mercado del trigo por la baja en la producción de algunos exportadores genera claramente aperturas de mercado que pueden ser tomados por otros bloques, principalmente Oriente. Entonces, en ese sentido, ¿qué sucede con los stocks mundiales? Vimos que Argentina disminuye el stock, no solamente Argentina, pero lo más llamativo es cómo aumenta Rusia la participación. Si vemos la línea más gruesa que indica 27,6% en la 22-23, ese es el porcentaje de participación que tiene Rusia sobre los stocks totales de los principales exportadores. Por lo tanto, esto marca el margen que ha venido ganando Rusia si comparamos, por ejemplo, en el 2011-2012, cuando Rusia tenía una participación del 13,9%, hoy estamos hablando del 30%. Entonces, claramente esto lo que hace es reconfigurar una y otra vez el comercio internacional. Hoy en día se está hablando de China y Rusia como dos potencias que pueden unirse a nivel comercial, esto antes no se planteaba, y obviamente esto pega porque pegan los precios, y es lo que yo les quería mostrar. Lo que estuvo pasando hasta la semana pasada, se venía dando que la presión de los PBI negativos de las grandes potencias como Estados Unidos y China, que venían cayendo, venían mostrando trimestres negativos en la evolución de su crecimiento, por lo tanto los precios, y este es el mercado de Chicago, venían realmente bajando. La línea más gruesa, la línea azul que vemos, es los precios de la campaña 22-23, y podemos ver que siguen estando por encima de los precios que ya se manejaban, como vos comentabas, obviamente por la crisis ruso-ucraniana que pone el precio del trigo, si vemos en la línea verde, más o menos en marzo, el precio del trigo estaba a 4,72, llegó a 500 la tonelada, y después empieza a bajar por estos efectos recesivos y por la preocupación en sí de la emergencia alimentaria. Ahora, la semana pasada, el sábado, cayó la noticia de que justamente Rusia salía del acuerdo de exportación de granos seguros. Esto obviamente tiró los precios al alza. En la línea se puede ver cómo la tendencia que venía a la baja subió. El viernes el trigo cotizaba 306, el futuro de trigo más operado. Ahora el lunes mismo subió a 324, hoy hay que ver digamos, a cuánto cierra. No sé. Estamos hablando del precio de Chicago. Bajaba. Sí, siempre termina tomando ganancias a la noche, pero después vuelve a subir, porque claramente las subas son tan altas que hay tomas de ganancias en el medio, pero la tendencia ahora está alcista porque pues justamente, digamos, la no continuidad del acuerdo va a generar que una porción muy grande, importante para el comercio internacional del trigo y también del maíz quede bloqueada y por lo tanto tire los precios al alza. Esto es preocupante para todos los países, inclusive para Argentina, que ya maneja, como vimos, una curva invertida del precio futuro del trigo bastante elevado por la situación de escasez de oferta. Pero es llamativo como hace una semana la tendencia era bajista, los precios quizás podían, digamos, pasar el piso de la 21-22, hoy en día ya no se habla de esto, se habla de subas, y constantemente la incertidumbre geopolítica del Mar Negro genera esta tendencia constante al alza del precio del trigo, sumado que obviamente no hay buena producción en Estados Unidos, no hay buena producción en Argentina, por lo tanto, como les comentaba, digamos, esto es muy interesante cuando uno ve las tres primeras líneas, la azul, la amarilla y la gris, estamos hablando de los precios del trigo de Estados Unidos y de Argentina. Vemos cómo hay una diferencia entre la competitividad del trigo ruso-ucraniano, justamente por la mayor producción, y la no competitividad, la falta de competitividad del trigo de Estados Unidos y de Argentina, que por esta gran presión de oferta, este shock que hace que no tengamos la producción suficiente para abastecer, genere que haya una suba de precios, que como vemos ahí, hay un margen entre, digamos, el destino del trigo va a cambiar según justamente se comercien a qué precios. Entonces va a haber una parte del mundo que va a tomar el trigo ruso, va a tomar el trigo ucraniano si es que se puede exportar, a un precio sumamente competitivo, dejando que las exportaciones argentinas, y en este caso estadounidenses, que son las que entran en juego, queden un poco rezagadas, no tan fluidas, ni siquiera con la calidad necesaria. Entonces, esta falta de consonancia en los precios es lo que genera, lo que yo les explico, este desbalance en el mercado mundial de trigo.
Entonces, los efectos para tener en cuenta va a ser alcista por la crisis ruso-ucraniana y por la no continuidad. Pero, como hay políticas monetarias restrictivas, el mundo está de cara a una recesión y necesita ajustarse, grandes potencias están aumentando las tasas de interés, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, muchos organismos institucionales lo que están haciendo es, digamos, justamente achicar el crecimiento, y esto va a tender los precios de las commodities a la baja, va a tender que los fondos de inversión dejen de invertir en commodities y se vayan a un activo más seguro como el dólar, que está mostrando cierta fortaleza en un escenario, pero siempre con la crisis ruso-ucraniana que te puede hacer generar un vaivén desde más o menos mayo, que esta crisis genera que los precios suban y bajan, suban y bajan, suban y bajan, pero siempre, como les digo, hay una tendencia, hay una diferencia entre la competitividad del trigo dependiendo de estos factores productivos que están afectando mucho. Y hay que, o sea, ese porcentaje de participación de Rusia en la exportación de trigo es el arma que... Es el margen, exacto. Para negociar, o sea, Sí, tal cual. entra y sale del acuerdo como Sí, forma para, de sí, tal cual, presionar forma de presión política. porque Hay mucha presión, mucho margen, y justamente también abastece Turquía, Egipto, que Claro. son grandes consumidores, ya están haciendo licitaciones de compra de trigo a Rusia, porque justamente el precio es muy competitivo, o como sea, lo le vemos. va a cortar, le puede cortar el gas, el trigo, Sí, el además pan y tiene el margen del mercado energético, exactamente. O sea, ese combo que le da a Rusia hoy, poder para mantener, digamos, los precios, modificar el mercado en general, y obviamente el destino último del trigo y las relaciones comerciales, que también se está hablando mucho de este concepto friendshoring, que es lo que se deja, digamos, ya no utilizo el offshoring, la deslocalización de mi mercadería para hacer transacciones, sino que voy a quien pueda mantenerme la resiliencia de mi cadena productiva, es decir, que yo pueda seguir produciendo a pesar de que los precios ya no sean tan competitivos. O sea que es un panorama mundial que pega también a la Argentina y que va a pegar de cara al año que viene, entonces siempre hay que estar atento a lo que pasa en el Mar Negro y obviamente también al avance de la cosecha estadounidense, que tampoco viene muy bien, como les comentaba. Así que vamos a dejar un espacio para las preguntas, obviamente, que vayan surgiendo. No sé si hay alguna en el chat que pueda ser interesante. No, bueno, había una pregunta con respecto a las 23.000 toneladas de la campaña pasada, que es 3 millones. 23 millones. Si ese fue el número que estimó la bolsa o fue el número final. Ese fue el número que estimó GEA, hasta ahora ese es el último número que se estimó. Que estima la bolsa. La bolsa. Después, con respecto a estrategias para el que no vendió, digamos, el que puede llegar a cosechar ahora en diciembre y no ha vendido por lo poco que se pueda cosechar, que hacer. O sea, Bueno, sin duda ustedes son los expertos para recomendarle estrategias al vendedor, así que esa parte se la vamos a dejar a ustedes, pero solamente para hablar de lo macro, el precio va a estar muy influido por una decisión política, digamos, entonces es difícil de prever que porque haya poco trigo los precios van a aumentar tanto, o a cuándo, porque hay decisiones que son de índole política y por ende muy difícil, o sea, no es una cuestión racional de oferta y demanda, sino que es una decisión de alguna manera externa que puede afectar mucho a las posibilidades de comercialización. Quiero decir, para lo que es el mercado doméstico, no asumiría que porque hay poca oferta los precios... Sí, se retira la demanda, evidentemente. Exacto. Si hoy se retira la exportación, hoy por hoy tenés suficiente trigo para hacer a la minería. Claro. Sí, o sea, puede quedar planchado o ser digamos, un pico hasta el segundo semestre. Digamos. Sí, la verdad. ¿Tienen algún dato con respecto a la calidad? Y la verdad que de calidad, o sea, normalmente el rinde y el contenido proteico van en sentido inverso, y eso tendería a ser que si los rindes fueron malos podamos tener buenas condiciones de proteína, pero bueno, hasta ahora eso, la verdad que nosotros venimos siguiendo siempre los indicadores de calidad a través del trigo que llega para las muestras en la cámara, y aún el ingreso fue muy, muy, muy poco como para tener estadísticas. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea desmuteándose
o bien acá en el chat. Bueno, hay preguntas con respecto a la última resolución que tiene que ver, ¿no?, con el roleo de las DJB. la DJB, y después, bueno, hay un artículo que tiene que ver con la fuerza mayor, que, bueno, digamos, de nuestro lado es bastante verde, como para decir, esto es así. Sí, no, lo que entendemos es que hoy por hoy es de alguna manera un roleo voluntario, no hay ningún cambio en el volumen de exportación, en el volumen de equilibrio, que sería el cupo de exportación que define el gobierno. Hasta ahora no salieron cambios en ese sentido. Si ese volumen de exportación se mueve, por supuesto que eso va a afectar cuánto se puede exportar, pero hoy por hoy no hay ningún cambio, así que de momento es una cuestión, entiendo yo, voluntaria de las empresas. Bien. Nos consulta si este roleo, digamos, que el exportador tiene que hacer, tiene alguna, para el leo textual, estoy tratando de resumir, implicancia en ese incumplimiento que tiene el exportador por decir, bueno, yo iba a exportar tanto, si ese roleo tiene alguna pena para el exportador. Normalmente cancelar DJB tiene multas muy altas en dólares, o sea, es muy caro cancelar DJB. En este caso habría que ver cómo están hechos esos negocios. Hay muchos negocios que hacen las casas locales de las multinacionales con sus propias casas matrices y quizás tengan otras reglas de juego o no, digamos, pero bueno, habría que ver exactamente cómo lo va a resolver cada empresa en particular. No va a ser lo mismo la situación para alguien que tiene una mercadería vendida, comprometida con la propia empresa, con un contrato a lo mejor de exportación con origen opcional, entonces quizás ese origen la misma casa matriz lo puede alterar. Quizás eso es un escenario, y otro escenario va a ser bueno, la cancelación directa. Después tenés los barcos que están nominados ya. Claro. Es muy raro que se pueda rolear, y los que faltan ponerle nominación. Exactamente. Y después, no sé si la otra vez que habló algo Javier, esta falta de trigo en la exportación, ¿cómo implica eso en los supuestos dólares que podrían haber ingresado? Y si, cómo afecta más que nada a las cuentas públicas. Eso, desde el punto de vista es si, o sea, la pregunta es si van a, de qué olla van a ir a rascar esos dólares que faltan. Sí, muy buena pregunta. La verdad que, mira, comparando 21-22, o sea, sería más o menos, y tomando exportación de 9, este cálculo todavía no está actualizado a un reporte mayor de exportación. Pero 21-22 versus 22-23, 1.500 millones de dólares menos. Sobre todo lo interesante era... O sea, sí. Si exporta 9. Si exporta 9, o sea que entonces si estamos hablando de que habría menos para exportar, sí, ahí ya ese número subiría. No tenemos hecho bien el cálculo, pero sin duda. Y también es muy interesante comparar lo que o sea, cuando se iniciaron las siembras, cuando se terminó de sembrar, mejor dicho, si tomábamos rinde tendencial, si hubiera sido una campaña normal, rinde promedio, hubieran sido 4.200 millones de dólares de exportación. Hoy estamos hablando de 3.000 millones, o sea, 1.200 millones de dólares menos de lo que pensábamos que íbamos a tener hace 6 meses. Sí, y después de esos, ¿cuánto normalmente era diciembre, enero, y cuánto eso ya es la gruesa, que de última es? Lo que está muy complicado es eso, es llegar hasta la gruesa. El año pasado, o sea, entre octubre y marzo, que entró la gruesa, más o menos se liquidaron casi 20.000 millones de dólares. Este año, entre lo que ya se adelantó de dólar soja y el trigo que falta, y también el maíz, que fue menos que el año pasado, porque la exportación va a ser menos el año pasado, tenés 12.000 millones de dólares, o sea, tenés casi 8.000 palos menos que el año pasado en términos de ingreso de divisas, todo esto suponiendo que se comercialice, etcétera, ¿no?
Pero sí, obviamente que Puede ser que puedan hacer una vayan sola hora. sí, claro, vayan a rascar, digamos, alguna De olla. algún- O sea, lo único que queda muchos no ahora hay es hoja tampoco, de maíz. Sí, sí. Sí, exacto. Queda, pero, o sea, Sí. con la falta que pueda haber en marzo hay que ver. Por eso se originan algunos rumores, viste, que se comenta, obviamente muy por lo bajo, pero Ajá. no sé de dónde van a sacar ese dinero. Claro. No, explota todo. Sí, esto es evaluación de la mercadería que restaría por exportar, por vender la exportación para exportar. Seguro. Sí. Pero sí, sin duda que en términos de presión sobre las reservas del central, o sea, está más complicado que el año pasado, seguro. Bueno, sí, hay una pregunta más que tiene que ver con, o sea, el volumen por ahora comprometido son 5,5 millones de toneladas. De eso vimos que hay una parte que está a precio, otra parte que hay a fijar, que lo crítico está por ahí en ese volumen que tiene precio. Y bueno, sí. ¿Quién fue el que lo vendió? ¿En qué zona está? Si lo tiene, si no lo tiene. Exactamente. hay algo en la resolución de hoy que no quiero ahondar mucho, porque la verdad es que querría analizarla. Yo creo que todos nos desayunamos hace un ratito Sí. con esta, así que todavía. Pero hay un artículo que habla sobre los productores que tenían comprometida para la exportación. Ahí no sé bien cómo se instrumentará y si eso refiere específicamente a este segmento que vos estabas hablando. Sí, sí. Sí, como, o sea, la resolución muchas veces, viste, salen, tiran y después Sí, después según cómo se reglamente la ley, pero bueno, ahí hablaba justamente de los productores que ya habían comprometido y no puedan cosechar. Habría que ver cómo lo implementan y a qué refieren. claro, pero es demasiado amplio como para Sí, decir. tal cual. Bárbaro. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, bueno, agradecerle a todos por haber participado, agradecerle a la Bolsa con el Departamento de Estudio de Mercado por acercarse acá a la oficina del LBO para compartir esta información. Es una charla muy interesante, bien técnica, son los datos bien de donde se cocinan estos datos, que después muchas veces los vemos dando vuelta y circulando por varios consultores o que toman estos datos para hacer su informe, así que nos pareció oportuno como para tener una charla bien técnica, ver los números fríos acá que nos presentó Cristian y cómo impacta eso tanto en el mercado local como internacional. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la Bolsa, muchas gracias a los que participaron también por Zoom. Gracias, hasta luego. Chao, gente. Gracias.